Continuamos. Entonces, conocimos la ecuación ordinaria correspondiente a una elipse horizontal centrada en el origen, ¿sí? Ahora, por eso se llamaba también canónica, ¿sí? Porque estaba centrada en el origen. Pero ¿qué pasa si, como vemos en este gráfico, la elipse, en vez de tener el centro en 0, 0, tiene el centro en HK? En este caso estamos hablando de una elipse horizontal, pero el centro está en HK. Volvimos todos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Me quería asegurar de que no hablaba sola. Gracias. Ahora bien, lo que vamos a hacer para encontrar la ecuación ordinaria correspondiente a cualquier elipse horizontal, no importa si está centrada o, no, o que esté descentrada, lo que vamos a hacer es, primero vamos a basarnos sobre lo que ya conocemos. Entonces, tenemos esta elipse azul que está el centro está en HK, una distancia H en X, K en Y. Conocemos la ecuación ordinaria correspondiente a si estuviera centrada. Entonces lo que vamos a hacer es una traslación de ejes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de rotación? Rotación era cuando la elipse estaba oblicua, pero ahora no. Ahora la elipse simplemente, en vez de estar en el centro, está trasladada a una distancia HK del centro, ¿sí? Entonces vamos a hacer una traslación de ejes. Vamos a buscar, es como que movemos los ejes, pero los trasladamos, ¿sí? Paralelos. Buscamos un eje paralelo a X, lo llamamos X', un eje paralelo a Y, lo llamamos Y', y que justamente lo vamos a trasladar de tal manera de que el centro de coordenadas de este nuevo sistema de coordenadas X', Y', se encuentre en el centro de la elipse. Entonces, respecto a este nuevo eje de coordenadas trasladado, a o eje de coordenadas secundario, como lo quieran llamar, respecto a este centro, a estos ejes X', Y', el centro estaría en 0, 0. Entonces, de esta elipse en 0, 0 sí conocemos la ecuación. Sabemos que respecto a estos ejes, la ecuación es la que encontramos anteriormente. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Solamente que acá colocamos X', Y' para dar referencia que estamos hablando de este segundo sistema. Bien, pero lo que nos interesa saber es cómo sería respecto al sistema anterior, cuando tenemos el centro en HK. Para esto, vamos a buscar la relación que hay entre los puntos en el sistema X', Y' y los puntos X e Y. Supongamos este punto, P. Supongamos que este punto P está, vamos a poner P1. Supongamos que P1 está acá en 2', vamos a poner, estoy inventando, ¿no? 2', y supongamos que acá es 3'. ¿Sí? Entonces P estaría en 2' y en 3'. Le pongo ahí el acentito para decir que es 2 y 3 respecto a estos ejes prima. Pero si yo quiero saber las coordenadas de P respecto a X a Y, yo quiero saber acá, respecto a X e Y, ¿qué coordenadas tiene? ¿Cómo voy a hacer para encontrar, por ejemplo, la coordenada en X? Y le sumas H. Perfecto. Yo le tengo que sumar H. Supongamos que H, me dice Manuel, H acá está en 2. Bueno, vamos a poner que esto es 3, no sé. Entonces, P acá está en 2' más 3 son 5. Entonces, acá está en 5. Y acá, supongamos que K sea también 3. No, bueno, vamos a poner 4, qué sé yo.
Entonces acá va a ser 4 y 3, 7. ¿Está claro para todos eso? Sí. Sí, profe. Entonces, perfecto. En otras palabras, lo que estoy haciendo, para P estoy haciendo la coordenada en X', le sumo H. Y así obtengo, acá, obtengo la coordenada en X, en el eje X. ¿Sí? Y lo mismo hago con Y, es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, cada coordenada en X lo voy a encontrar buscando la coordenada en X' y le sumo H. Y la coordenada en Y, en el eje Y, va a ser la coordenada que tenga en Y' más K. ¿Sí? Acá va Y, va a ser igual la coordenada que tenga en Y' más K. Eso es lo que ustedes hicieron con las cuentitas, acá, que les dio 5 y 7. Entonces, bueno, estas serían la ecuación que relacionan los dos ejes, pero a mí me interesa saber X' y Y', entonces despejo. De estas dos ecuaciones, despejo X' e Y', y una vez que despeje, por ejemplo acá, Y' igual a Y menos K, lo reemplazo acá. Y este otro lo reemplazo acá. Y entonces me queda que esta es la ecuación de una elipse horizontal, pero respecto a los ejes coordenados X e Y, es decir, cuando tengo el centro desplazado, en vez de estar en 0, 0, está en HK. Si observamos, cuando está en 0, 0, es decir, cuando H y K son 0, nos queda la ecuación canónica que encontramos antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto. Eso es todo. Bien, entonces ya sabemos qué ecuación nos sirve para cualquier elipse horizontal. No me importa en qué cuadrante está, no me importa si para que esté centrada, pues en cualquier cuadrante que esta es la misma ecuación. Bien. Pero ahora me faltaría una ecuación que pasa cuando es vertical. Bueno, antes que eso. Perdón. Antes que eso. Bueno, si yo empiezo a desarrollar esta ecuación ordinaria, empiezo a desarrollar, bueno, multiplico por el cuadrado, desarrollo aritmética, voy a encontrarme con, empiezo a agrupar, digo, bueno, acá tengo variables al cuadrado primero, después las variables lineales, y al último voy a colocar todos los términos independientes. Bueno, todos estos términos que no tienen variable, les voy a poner un solo nombre, los llamo F. Los términos independientes, veo los coeficientes de los términos lineales, de los términos lineales, y a los coeficientes les pongo E y D, y a los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado les pongo A y C. Y entonces me doy cuenta que de esta ecuación ordinaria puedo obtener la ecuación general de todas las cónicas, pero que en el caso de elipse, tengo que A y C, si se fijan, A y C son distintos, y los dos del mismo signo, en este caso los dos positivos, porque son dos parámetros elevados al cuadrado, ¿sí? Pero son distintos numéricamente, ¿sí? A es B al cuadrado y C es al cuadrado. No hay problema, Josefina, gracias. Bien. Entonces sigue cumpliendo lo que dijimos al principio, que todas las cónicas pueden ser expresadas por esta ecuación general, por una ecuación de segundo grado con dos variables. Bien, y ahora sí vamos a hablar qué pasa cuando es vertical. Primero, la horizontal es la ecuación que obtuvimos hasta recién. Y bien, ahora, ¿cómo distingo cuando es una vertical?
Tomás hace una pregunta, que no sé si estoy segura si entiendo bien la pregunta, pero lo que me parece es que en ejercicios prácticos vas a usar la ecuación ordinaria para graficar. A veces te van a dar la ecuación ordinaria, a veces te van a dar la general y vas a tener que pasar a la ordinaria completando cuadrados como hicimos con circunferencia. En el teórico es simplemente saber que dada la ecuación ordinaria del teórico, cómo obtenemos el teórico, el gráfico, la definición, la condición geométrica, después, y así obtenemos la ecuación ordinaria. ¿Cuál es la ecuación ordinaria? Y saber que si desarrollo la ecuación ordinaria, ¿qué voy a obtener? Obtengo ecuación general. O sea, ese es el concepto que quiero que tengan. Bien. O sea que para la parte práctica sí tenemos que hacer todo el desarrollo ese. Para la parte práctica, en general, lo que pasa como el ejemplo que les di en circunferencia. O sea, les dan la ecuación general, le dan ecuación general, y completando cuadrados llegan a la ecuación ordinaria. Es siempre, la mayoría de los ejercicios son así. Y si no, puede haber algún ejercicio más sencillo donde directamente le den la ecuación ordinaria y simplemente grafiquen desde ahí, o que calculen alguna cosita. Pero en general, un ejercicio completo de práctico es que les den, por ejemplo, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado más 5x más 2y más 5 igual a 0. Es la ecuación de que, me fijo, es una elipse, bueno, tengo que completar cuadrados como hice con circunferencia, que un poquito más de complejidad, eso ya se los va a explicar Valeria, y van a llegar a la ecuación ordinaria. Cuando lleguen a la ecuación ordinaria, ahí van a poder leer de la ecuación ordinaria cuánto es h y cuánto es k. Entonces van a poder tener la coordenada del punto, la coordenada del centro, van a poder saber cuánto vale a al cuadrado y cuánto vale b al cuadrado, y entonces van a poder saber cuánto vale a y b, van a poder calcular la distancia del eje mayor con 2a, el eje menor es 2b, y luego van a poder calcular las coordenadas de cada punto. El lado recto es fácil porque es siempre la misma fórmula. Esta fórmula del lado recto es para todas las elipses, no importa si es horizontal, vertical, como esté, siempre la fórmula del lado recto es igual. Lo mismo pasa con esta fórmula que da la relación entre las distancias. B al cuadrado es igual al cuadrado menos C al cuadrado. Eso no cambia, no importa cómo sea la elipse, mientras sea una elipse va a ser así. Y la excentricidad siempre es C sobre A, eso no cambia. Los 2A y 2B tampoco cambia. El centro es HK. Ahora, lo que va a cambiar un poquitito, dependiendo si es vertical o horizontal, son la fórmula para encontrar las coordenadas de los puntos. Y eso lo vamos a ver en un segundo. En este caso, vamos a ver cómo calculamos las coordenadas de los vértices. Nosotros, una vez que llegamos a la ecuación ordinaria, vamos a decir, bueno, vamos a inventar una ecuación ordinaria. X menos 2, supongamos, x menos 2 al cuadrado sobre 9 más, supongamos, y menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Sí? Supongamos que llegan a eso. Bien, primero que nada, ¿cómo distingo que esta ecuación es la ecuación de elipse horizontal o vertical? Bien, fíjense, primero voy a explicar eso y después cómo llego a las coordenadas. Miren, bueno, justo se tapa encima de los ojos. No voy a borrar porque me costó mucho escribir. Fíjense que cuando la ecuación de la elipse es horizontal, al cuadrado está en el denominador del término que lleva la variable x. Si nosotros volviéramos, no vamos a hacer la demostración, pues nosotros volviéramos al principio de elipse, y en vez de arrancar el procedimiento de una elipse horizontal centrada en el origen como arrancábamos de una elipse vertical, ¿sí? Hace mucho tiempo. Ahí, si esto hubiera sido una elipse vertical,
Acá hubieran tenido leves cambios, pero que hubieran podido sacar la gráfica, ¿sí? Y con esos leves cambios hubiera habido diferencias acá, ¿sí? Hubieran llegado... Me fui mucho. ¿Qué pasó? Hubieran llegado a una ecuación igual que esta, con una gran diferencia. Para una elipse vertical, la forma de la elipse, la forma de la ecuación, a al cuadrado estaría en el término de i al cuadrado. ¿Sí? Es decir, estaría cambiado. Acá estaría a al cuadrado, donde está b, y donde está b estaría a. ¿Por qué? Porque en elipse, y no así en otras cónicas, no así en hipérbolas, y solamente lo que voy a decir ahora es solamente para elipse. En elipse distinguimos entre una horizontal y una elipse vertical por el valor numérico del denominador. El denominador que yo vea numéricamente más grande, siempre va a haber en elipse siempre va a haber un denominador que es más grande que el otro. El más grande es a al cuadrado, siempre. Porque ustedes ven que en la elipse tenemos el parámetro A está relacionado con el eje mayor, mientras que el parámetro B está relacionado con el eje menor. Sabemos que A siempre va a ser mayor que B en cualquier elipse, ¿eso sí? ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, sabemos que el parámetro Sí. A siempre va a ser mayor que el parámetro B en toda elipse. Bien, entonces, siempre el denominador más grande, ese es al cuadrado. Ahora, en este caso, al cuadrado está en el término que lleva x. Quiere decir que es horizontal. Si acá estuviera cambiado, si acá estuviera un 4 y acá estuviera el 9, el término más, al cuadrado estaría donde está el 9. Si el 9 estuviera donde está el eje y, significa que la elipse es vertical. Así es para elipse, nada más. Disculpe, profe, ¿lo puedo repetir? Siempre en elipse hay un denominador más grande y un denominador más pequeño, numéricamente hablando. Donde yo vea el denominador mayor, numéricamente, el número mayor, ese es al cuadrado. ¿Sí? Porque siempre el parámetro A en elipse, ¿sí? Siempre todo esto es para elipse. El parámetro A en elipse, siempre es mayor al parámetro B. Entonces, el denominador más grande, ese es al cuadrado. ¿Sí? Porque B al cuadrado, obviamente, siempre va a ser el mismo. Después me fijo si está en el término de las X o en el término de las Y. En este caso, el 9 está en el término de las X. Quiere decir que es horizontal. Si estuviera en el término de las Y, sería vertical. Si el denominador más grande estuviera en el término de las Y, sería vertical. Bueno, ahí vamos a ver todo. Pero acá vemos que, entonces, en este ejemplo, coincidiría que este sería mi A al cuadrado, coincidiría con esta ecuación. Este es una elipse vertical. Entonces digo, bueno, A al cuadrado es 9, entonces A quiere decir que es 3, entonces el eje mayor es 6 y así. B al cuadrado entonces es 4, entonces B es 2, entonces el eje menor es 4. H y K, bueno, está en 2, 1, exacto. Y luego quiero encontrar, bueno, calculo el lado recto, la excentricidad, no hay problema. Luego quiero encontrar las coordenadas de los otros puntos. Los voy a encontrar de acuerdo a perdón, chicos, me tildé. Lo voy encontrando de acuerdo a la gráfica. Hay gente que se lo puede estudiar en memoria, o de tanto hacer ejercicio ya se lo van a acordar, como ustedes quieran, pero yo le voy a explicar, mira, pensando en la gráfica. Yo por lo menos me manejo así, inclusive si tuviera que hacer un ejercicio práctico,
y tuviera que buscar estas fórmulas, diría, bueno, a ver, me acuerdo del teórico, digo, ¿cómo es la gráfica de una elipse? Esta es una elipse en el primer cuadrante, pero todas las conclusiones que obtengamos para esta elipse horizontal en el primer cuadrante, no importa en qué cuadrante esté, la formulita es la misma. Entonces, mientras siempre sea horizontal, ¿no? Porque esto va a variar. Entonces vamos a ver, B1 es B1 y B2 son las vértices principales. Lo que tengo de la ecuación ordinaria de dato son las coordenadas de C. Las únicas coordenadas que conozco son las coordenadas del centro, H y K. Y luego conozco de dato A al cuadrado y B al cuadrado. Y con esta formulita también conozco B al cuadrado. Digo C al cuadrado, de espejo C. ¿Sí? Conozco C al cuadrado. Bien, entonces tengo todas las cotas, los conozco y conozco las coordenadas de C. Me faltan estas coordenadas. Bueno, yo digo, bueno, B1 y B2. ¿Cómo puedo sacar con estos datos? Y bueno, tengo que C está en HK, B2 está en X, H más A. ¿Sí? Estoy acá, más toda esta distancia para llegar acá a la coordenada en X de B. Y en Y estoy en la misma distancia que el centro. Entonces estoy igual que en K. Por eso acá que B2 es H más A y K. Y B1, ¿dónde estoy? Desde H le tengo que restar A. Entonces B1 es H menos A y K. B3 y B4, ¿qué va a ser? Va a ser en X es siempre H, porque está en la misma altura que el centro. Pero en Y va a variar de K, voy a tener K más B y menos B, dependiendo si es el vértice que está por arriba y el que está por abajo. ¿Sí? Entonces va a ser B3 y B4 va a ser H en X y en Y va a ser K más y menos B, que es la distancia del centro a los vértices menores. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Y con los focos pasa lo mismo. Cada foco, la distancia del centro del foco es C minúscula. Entonces voy a decir, estamos en la distancia HK en el centro. Y para el foco 1 y el foco 2 va a ser en X, H. No, perdón. En X va a ser H más y menos C. Y en Y, K. Y así voy a calcular. Ahora, lo que calculo para esta elipse teórica, que es horizontal, es válido para cualquier elipse horizontal, no importa dónde esté, en qué cuadrante. Sin embargo, no es igual para una elipse vertical. Si la elipse es vertical, varía un poquitito, no mucho, pero varía un poquitito porque me cambia las cotas. Entonces, lo que correspondería, y acá paso a la siguiente diapositiva, lo que corresponde es graficar en el primer cuadrante una elipse. Qué bien que me salió, dentro de todo. Bueno, graficar una elipse en el primer cuadrante vertical y empezar a graficar las cotas. Ustedes lo pueden hacer. Grafican las cotas, como lo hicieron con la horizontal, se van a fijar que acá me va a quedar el centro, que será en HK, acá tengo K, acá tengo H, pero acá tengo una cota, acá va a estar mi distancia, A, va a estar acá, ¿sí? Y acá vamos a tener mi distancia B, está acá. Mi distancia A está por acá, y mi distancia B está por acá, ¿sí? Entonces, voy a tener que calcular las fórmulas de las coordenadas correspondientes a la elipse vertical. Les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan en una hojita, así les queda bien claro cómo se hace. Y bueno, como ven acá, en este caso, la ecuación es para una elipse vertical, entonces, bueno, acá será una ecuación que sea x menos 2 al cuadrado, pero acá voy a tener 4, por ejemplo, y acá más,
y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. El denominador mayor está en el término de las y, por eso me doy cuenta que la elipse es vertical. O sea, acá el término mayor es 9, es a al cuadrado, o sea, siempre el mayor, así acá fuera 19 y acá fuera 14, lo mismo. ¿Sí? El mayor, el valor numérico mayor, el denominador mayor, ese es al cuadrado. Y si al cuadrado está en el término de las y, entonces es vertical. Bien, eso es todo, básicamente. Profe, perdón, en la diapositiva que estaba dibujado, cuando yo tengo que sacar entonces para el elipse vertical, o sea, uso la misma formulita, solamente que tengo en cuenta que la partecita de abajo es la B y la partecita Claro. del costado es A. Sí. Simplemente eso sería. Sí. Yo les recomiendo que se tomen el trabajo de hacer una gráfica mano alzada y de hacer, aunque sea una vez, la formulita para que les quede bien grabado y no se confundan ni en el teórico ni en el práctico. O sea, más allá que lo hayan entendido ahora, háganlo porque al hacerlo se les va a quedar unos minutos a mano alzada, así en cualquier hoja, y en la misma hoja esta, por eso le dejé el espacio, inclusive. Porque acá hacen así una elipse a mano alzada y hacen las formulitas. Y se fijan de que de con las cotas, todo. Grafiquen, no, porque yo se los voy a, en el examen les voy a hacer graficar una cónica. ¿Sí? No sé qué más les tomaré, pero probablemente alguna gráfica les voy a hacer. Así que todo lo que ustedes vean gráfica, traten de hacerla, aunque sea una vez. Bueno, y ahí terminaría, porque esto ya es un ejemplo, una curiosidad. Bueno, históricamente existen lugares, galerías de susurros que se llaman, de diferentes partes del mundo, no sé en qué época se hicieron, una antigüedad, donde los techos eran la mitad de una elipse. ¿Y por qué los hacían? Porque el constructor, la gente que conocía el edificio, esto podía ser una iglesia, podía ser algún tipo de lugar público o privado, pero estos tipos de salones donde había mucha gente, los pocos que conocían la construcción verdadera sabían dónde estaban los focos de esta elipse. Entonces, los que tenían acceso a esa información podían colocarse uno en un foco y otro foco, y hablando en susurro, como las ondas de la voz chocan en las paredes de la elipse y van hacia el otro foco, de esa forma podían escucharse entre ellos, podían mantener una conversación sin que alguien los conectara, digamos, como para los